Ahora con la nueva temática a abordar, que es sobre la reducción de riesgo de inundación pluvial en la cuenca Colucio de la ciudad de Formosa, a cargo del investigador Nardín Carlos José. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Necesitamos que actives el audio, así te escuchamos. No tenemos audio, Carlos, todavía. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, correcto. Bueno, te damos la bienvenida. Recordamos a todos que tienen 10 minutos para la exposición y 5 minutos más para preguntas del panel. Bueno, buenas o tardes. Publicadas. Bueno, adelante, gracias. El trabajo que presentamos corresponde a un trabajo que está enmarcado dentro de la línea de investigación desarrollada en la Facultad de Línea de Ribera y Riesgo Hídrico. ¿Qué enfocamos nosotros? Enfocamos el problema de la reducción del riesgo de inundación pluvial en la cuenca del Colucio. A ver, lo voy a poner en modo pantalla. Bueno, no tengo acá. Bueno, sobre el tema del riesgo hídrico en la cuenca del Colucio, que se hizo a través de la Cátedra Obra Hidráulica 1 de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Recursos Naturales. ¿Quiénes estuvimos involucrados en el trabajo? Estuvo los profesores de la cátedra, más 3 asistentes adscriptos, la ingeniera Elisa Drelchman, Tanaka Matías y Manrique Bryan, que son estudiantes avanzados, y los estudiantes del curso, que fueron 8 de este año. La cuenca del estero Colucio, la que se está mostrando acá en la imagen, la que está marcada, sombreada en colores, está en la parte central de la ciudad actual, de la trama urbana, y ocupa aproximadamente 750 hectáreas. Como todos saben, es susceptible de inundaciones frecuentes. Cuando vemos de qué tamaño estamos hablando, bueno, estamos hablando de un riesgo de inundación que todos los años recurre, y hasta con 2 años de recurrencia tenemos 180 hectáreas inundadas con bastante frecuencia, que es la parte central, que se ubica en torno a la avenida Kirchner. Para lluvias de mayor intensidad tenemos, de 5 años tenemos 350 hectáreas urbanas, y podemos esperar para más de 10 años 400, casi 500 hectáreas. Ahí se ve en la fotografía del impacto que tiene estas inundaciones. Para resolver el problema del riesgo hídrico, reducir el riesgo hídrico, bueno, se plantearon varios esquemas de intervención, como ser la ampliación de los conductos existentes. Esta figura que está representando acá en sombreado muestra el área de la cuenca. Este es el tramo del conducto correspondiente al conducto Barberi, que va a descarga al Formosa, el tramo de la Kirchner, que son 1200 metros, y el tramo de la avenida Pueyrredón, donde están los conductos que desaguan ese sistema. Hemos identificado una serie de medidas que, combinadas, o algunas de ellas parcialmente, integran soluciones, como por ejemplo, una red complementaria del sector norte, una reducción de los picos, una reducción de los caudales, y haciendo una retención en la cuenca central, y una ampliación y una derivación hacia la cuenca del Pucú. Bueno, esta particularmente se desechó porque es transferir un problema a otra cuenca. Otra alternativa analizada fue una medida atípica, no convencional, que es el poner un forzador de caudales en el conducto. Esto es estaciones de bombeos que aceleran el flujo, y entonces, usando la misma estructura, se le aumenta la capacidad de drenaje. Y la última alternativa es una combinación de las anteriores. Este trabajo se hizo dentro de la cátedra bajo la metodología de aprendizaje bajo proyecto. Se conformó un equipo de trabajo con los profesores, adscriptos y estudiantes que mencioné. Concretamente para el diseño y dimensionamiento de obra hidráulica de un sistema de drenajes pluviales cuenca del estero Colucio, que es un caso de estudio y donde se aplican los conocimientos dados en la materia. A continuación, la ingeniera Elisa Drelchman va a comentar las actividades que se desarrollaron a través de la misma.
Hola, buenas tardes. Yo voy a pasar a comentar más o menos lo que se llevó a cabo con los alumnos durante el transcurso de esta materia. Y bueno, como en primera instancia se recopilaron los antecedentes y los datos topográficos que teníamos del área de estudio, y los alumnos realizaron un relevamiento topográfico para reconocer el lugar, digamos, a analizar. Después se generaron unos mapas de escurrimiento probable del drenaje de la cuenca de estudio y el funcionamiento de las conducciones de drenaje existentes. Después se definieron unas subcuencas de aporte para cada sección de control que estuvieron a cargo de los alumnos, y en esas secciones de control se determinaron los caudales por el método racional. Con estos caudales se pudieron calcular los déficits de las conducciones, y como solución se plantearon obras para solucionar estos déficits, que se determinaron caudales, secciones, se hizo un cálculo estructural y el cómputo y presupuesto de dichas soluciones hidráulicas. Bueno, ese es el resumen del relevamiento topográfico y fotográfico que realizaron los alumnos para el reconocimiento del área de estudio. Después la siguiente imagen es las subcuencas que se analizaron, y abajo está el cuadro de los cálculos, resumen de los cálculos de caudales en los tiempos de recurrencia que se estudiaron. Y seguidamente se realizaron los cálculos de los caudales en déficit de las conducciones existentes, y con dichos caudales los alumnos plantearon soluciones de canales y conducciones subterráneas, que seguidamente María Belén va a explicar cómo hallaron. Buenas tardes a todos. Yo le voy a hablar de los cálculos que se realizaron para este proyecto. Calculamos todos los caudales mediante el método racional, con el coeficiente ponderado, la intensidad de lluvia y el área, que se muestra en esa ecuación, para cada cuenca y subcuenca que estudiamos. Aquí vemos algunos valores sacados por AutoCAD de estas cuencas. También calculamos el tiempo de concentración por el método de Kirpich, en el que consistía hallar una longitud desde el tramo de mayor altura hasta la de menor altura en cada subcuenca. Y con esto hallábamos el tiempo de concentración que era necesario para hallar la intensidad de lluvia mediante el gráfico de intensidad, duración, frecuencia. Y aquí vemos los resultados obtenidos de intensidad para cada cuenca. Por último, también calculamos el coeficiente de escorrentía ponderado. El coeficiente de escorrentía ponderado se calcula calculando también coeficientes de cobertura para cada tipo de área, de cada tipo de superficie. En este caso vemos en los colores violeta las áreas con mayor cobertura, en los colores verde con menor cobertura, ya es una zona urbanizada, pero no tan urbanizada como la del color azul, y después en color anaranjado, poco urbanizada. Con todos estos coeficientes hallamos el coeficiente ponderado que era necesario para el cálculo de caudal, junto con la intensidad de lluvia y el área ya calculada. Los déficits de transporte de los conductos se realizaron mediante el cálculo de la capacidad de los conductos ya existentes en puntos de control. Acá vemos una sección de control A, B, C, D, en el cual calculamos cuál era su capacidad y los pusimos en contraposición de lo que nos dio el cálculo de caudales y que nos daba déficit. Para saldar todos estos problemas de déficit, se idearon para este proyecto conductos subterráneos, canales y laminadores que fueron calculados mediante softwares, por el H-Canale. En este gráfico vemos, en el gráfico anterior vemos los conductos, los canales, y ese en amarillo es un conducto subterráneo que va a derivar, en ese caso, a la laguna artificial del Paraíso de los Niños. Bueno, acá mostramos el software de H-Canale que fue utilizado para el dimensionamiento hidráulico. Y acá vemos cómo nos quedó algunos dimensionamientos para tiempos de recurrencia de 5 y 10 años. Y acá tenemos los caudales hallados para esos tiempos de recurrencia. Aquí tenemos las cargas y sobrecargas de cálculos, las tensiones que calculamos para estos dos conductos. Gracias. Bueno, como dijo María Belén, se desarrollaron una serie de actividades y tareas a través del curso donde
se dimensionaron hidráulica y estructuralmente varias conducciones. Volvemos un poquito al problema, es decir, cuando vemos cuando esos valores que se pudieron procesar a través de los cálculos que hicieron los estudiantes, demostraron el fuerte déficit de escurrimiento que hay sobre todo en el sector norte de la cuenca. Esta línea roja está representando el conducto que va a lo largo de la avenida Barberis, donde todas estas partes que están con estos perímetros azules están mostrando todo el agua que llega a ese lugar. Bueno, de ese lugar, ese conducto recibe todas esas aguas, se carga, se sobrecarga y hace de que se produzca un efecto reflujo, es decir, agua que cae sobre la avenida Italia, en vez de descargarse hacia el Formosa, genera un diagrama de presiones porque se satura el conducto que está representado acá en color más oscuro. Esta línea, esto está mostrando la línea piezométrica, es decir, y hace que el efecto del escurrimiento sea en dos sentidos, hacia la cuenca deprimida y hacia la salida del Formosa. Vemos que, como decíamos, una medida no convencional en este tipo de manejo de escurrimiento es proveerle a ese conducto un forzador de caudales que permita acelerar el flujo hasta un nivel que pueda ser compatible con el perfil del suelo. Esta es una alternativa que estamos pergeñando para ser desarrollada en otra etapa. Finalmente, el conjunto de obras que se habían identificado básicamente responde al concepto de que retener las aguas durante la lluvia en la cuenca central, esto en el predio, en el predio del lote donde se encuentra la universidad, y junto con el reservorio del Parque de los Niños, crear una capacidad de 30.000 metros cúbicos que permitiría reducir los aportes de 140 hectáreas, más el conjunto de las otras medidas que habíamos comentado. ¿Qué resultado tuvimos? Bueno, el resultado que tuvimos es que se tenga una comprensión cual y cuantitativa del comportamiento hídrico cuenca del Colusio, es decir, saber de cuánto déficit está en la red creada, el efecto del reflujo. Se evaluaron 35 cuencas y por lo tanto se tiene un conocimiento de qué caudales producen, y sobre todo el trabajo meticuloso de los estudiantes proveyó una base de datos para los coeficientes de escurrimiento que pueden ser aplicados a otras cuencas. A su vez se avanzó sobre el planteo de medidas estructurales tendiente a configurar un plan director, destacando las dos medidas más destacables, que es la regulación hidráulica y el acelerador de caudales. Bueno, como dijimos, los caudales, y las conclusiones es que tuvimos respuestas sobre la formación académica de los alumnos con esta metodología, y en estas circunstancias han podido familiarizarse con estudios y proyectos, en la formulación de proyectos e introducirse en la investigación. Y sobre todo participar en equipo. En la extensión es una contribución al conocimiento hacia la ciudad, de cómo funciona la cuenca del Colusio y qué medidas se pueden hacer. ¿Qué pensamos hacia adelante? Bueno, todo esto tiene que ser mejorado a través de una modelación hidrodinámica donde el funcionamiento sea más preciso y se pueda prever qué medidas son las más convenientes, llegar a proyecto ejecutivo y a su vez montar una red de hidromedición y el monitoreo de esta cuenca. Todo esto conduce a preparar equipos interdisciplinarios para abordar esta temática. Bueno, gracias al curso, y destacar que esa foto fue tomada el primer día de clase, justo una semana antes que se produjera la restricción de asistencia a clase. Gracias. Bueno, agradecemos la exposición al grupo en general.